criterios. Hay un poder constituyente que ha hecho esa constitución, ¿no? Pero que no se pregunta nada sobre el contenido. Que dice, este concepto es muy peligroso porque pudiéramos meter contenidos antidemocráticos, contenidos de vulneración de los derechos de las personas. Entonces, para evitarme ese criterio, suma y dice, no, pero también me interesa este otro criterio, el criterio más material. Es decir, primero se quedaba con el criterio formal, norma superior, y que da orden a todo el sistema. Dice, no, mejor le sumo a mi conceptualización, dice, también hay que tener el criterio material, es decir, que tiene que reconocer derechos fundamentales y tiene que reconocer una división. Y suma. Hasta ahí parecería que todo estaba bien, parece que él asumía un concepto más amplio de constitución, pero lo termina malogrando en su propio análisis. Desde mi modo de ver, ustedes cuando lean el libro, que les invito a poder leer, eso además es un libro muy pequeñito, no se demorarán, digamos, unas horas en leer rápido el libro. Es chiquito, el formato pequeño, se llama Estado, Democracia, Estado y Constitución, Díaz Gregorio. Kevin, no me tengas el Estado, Democracia y Constitución. Yo les he preparado un resumen, que también todo el material que vamos a trabajar aquí lo voy a dejar. Ahí hay un resumen de mi mirada, del librito. Pero continuamos. Está en la universidad, si alguien lo quiere, se lo puedo prestar, lo tengo en casa, ya lo leí, así que mientras que no lo subraye, todo está muy bien. Entonces, ¿en dónde, digamos, hierra desde mi modo de ver? Desde el profesor Díaz Gregorio. Es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, no es unos años, tiene muchos años siendo profesor universitario, pero desde mi modo de ver tiene un error. ¿Qué es lo que dice? Dice, lo jurídico de la Constitución, lo jurídico, lo que hace inválido o válido una Constitución es solo lo formal. Es decir, que la haya dado el órgano, el poder constituyente. Eso es lo jurídico. Y dice, lo político de la Constitución es el reconocimiento de derechos fundamentales y la separación de poderes. Entonces, dice, para mí el concepto jurídico de la Constitución es el concepto jurídico formal, que es una norma jurídica, la máxima en un Estado, y que debe ordenar, digamos, todo el sistema jurídico. Eso es lo jurídico para mí. Pero como esta en su contenido puede tener problemas, mejor asumo también la otra concepción, la concepción material. Es decir, que reconozca derechos más que reconozca división de poderes. Pero a lo de acá le llamó jurídico y a esto le llamó lo político. ¿Por qué creo que es un error? Porque respecto de lo jurídico dice, si una constitución no se hace con los criterios formales, entonces la Constitución y los artículos son inválidos. ¿Ya? Y lo político de la Constitución, es decir, el reconocimiento de derechos fundamentales y la división de poderes, es lo político. Si algo pasa y está mal ahí, no es inválido, dice, es ilegítimo. Así plantea. Lo político es ilegítimo, lo jurídico es inválido. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si nuestra Constitución, la Constitución española, lo comentaba el profesor Luis Castillo, la Constitución española dice, en uno de los artículos, dice, el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en derecho, como la Constitución de peruana. Pero más allá dice, el rey, cuando tenga, digamos, el único que puede asumir la corona es el hombre, el primero y el hombre. Y no puede hacer, ¿no? En Inglaterra sí, la reina ya tiene bastantes años, ¿por qué no? Es decir, pudiera haber una norma que en su contenido, pongo este ejemplo, pero que en su contenido vaya en contra de las personas. Y lo único que puedo decir es que eso es ilegítimo. O sea, el contenido de la Constitución, en la parte de los derechos, según el profesor dice, eso es lo ilegítimo. ¿Y cómo yo cuestiono lo ilegítimo? ¿Acaso me voy al juez en una acción de inconstitucionalidad o me voy al juez constitucional en un amparo, en una verdad, en un proceso de habeas corpus para decir, oye, determina la ilegitimidad? ¿No? Yo tengo que decir, esto es inválido, esto es contrario a la Constitución, contrario a la persona.
La concepción que yo les comparto es que la Constitución en todo es jurídica, en todo, y en todo es política. ¿Por qué es política? Porque limita al poder. Para eso nació, para eso debe servir. Y yo lo sé porque todos los días trato de limitar el poder. A veces puedo, a veces no. Es decir, cada vez que yo protejo a un ciudadano, le protejo el poder de alguien. Un policía que va a detener indebidamente a alguien, o identificó indebidamente en Cusco a una persona, y luego que lo trae mal identificado, ya lo tuvo detenido por allá, lo tiene detenido acá, y después, oh, no eras tú, era otra persona. Hay un ejercicio del poder ilegítimo, perdón, un ejercicio de poder contrario a los derechos de la persona. ¿Qué es lo que yo primero saco? Es a la Constitución. Porque la Constitución va a limitar a ese policía, va a limitar a ese juez, va a limitar a cualquiera que quiera afectar el derecho fundamental de las personas. Entonces, lo político de la Constitución es que limita el poder. Cualquiera sea este poder nacional. Ya deberíamos, si tuviéramos una alta concepción de qué es un sistema democrático, ya deberíamos haber sacado la Constitución. Nunca he visto en los conflictos sociales que alguien saque la Constitución. Y ahí están nuestros derechos, y ese es el límite del poder. Sacan muchas otras cosas, pero no sacan la Constitución y dicen, Señor, oiga, la dignidad de las personas, oiga, la salud de las personas, oiga, la educación de las personas. Y aquí dice la Constitución esto, porque ese es el límite. Desde el presidente de la República hasta el último funcionario tenemos que cumplir la Constitución. Para nosotros es un límite. No podemos extralimitarnos de lo que la Constitución dice. Entonces, en eso sí está lo político de la Constitución. Toda la Constitución es un límite al poder. Y lo jurídico es que reconoce derechos fundamentales. Eso es lo jurídico. El profesor Díaz de Borio dice, no, lo jurídico es lo formal. Si está bien hecha, si lo hicieron por los canales establecidos, y la formalidad establecida. Eso es lo jurídico. Y si no lo hicieron así, lo que no se haya hecho así es inválido. Y el reconocimiento de derechos es lo político. Y torna ilegítimo a esa Constitución. Y no es, desde mi modo de ver, no es así, no es cierto, o nos pondría en una situación de mucha vulnerabilidad. ¿Cómo hago para cambiar si me dice que es ilegítimo y esto es lo político? Tengo que irme a lograr que se cambie la Constitución a través de un cambio constitucional en 2 legislaturas ordinarias. Porque no podría ir a un juez no le llevo con ilegitimidades, no me dice un juez esto es ilegítimo o no. Lo que me dice un juez esto es jurídicamente válido o no. Y no podría yo cuestionar nada que esté en la Constitución si es que planteo estos criterios. Bueno, hemos pasado un poquito sobre los criterios de democracia, Estado y Constitución. Déjenme descansar un momento y entramos para ver la primera de los temas ya de nuestro trabajo, que es ¿qué entendemos un poco por administración pública? Hay varios conceptos, como que también rápida, hay unas personas que no se han presentado, ¿ya? Ahora me dicen por favor su nombre y su profesión. Sería bueno presentarnos todos. ¿Cuánto suelen dar aquí? Media hora. 10. No, son las 10. ¿Hace cuánto? ¿3 horas? Sí, de 11 a 11 y media es el relevo. O sea, a ver, ¿cómo han planteado? De 8 a 11 un solo tiro. Exactamente. Y de 11 y media Para 2 de la tarde. 2 de la tarde. no, me dijeron una. ¿Ahora han dicho 2? A ver, vamos. Son las 10 y 8. 10 y media aquí, para ver hasta dónde llegamos y salimos más bien antes. Hemos visto a lo largo de la mañana, digamos, esta idea de estas varias ideas que se van montando, ¿no? Democracia, Estado, Constitución. Uno de los temas que en el derecho administrativo se trabajan es el tema de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Donde ustedes trabajan, algunos pretenden trabajar. ¿Cómo la podemos definir? Muchas veces existen casos concretos en que se entiende que puede ser una administración pública y esta no la es.
Vamos entonces a guiarnos por esta presentación. La administración pública la estudiamos nosotros desde la perspectiva no económica, no sociológica, no filosófica, la estudiamos desde el punto de vista del derecho, que es lo que nos interesa. ¿Cuál es el derecho de la administración? ¿Y qué es administración? ¿Cuál administración nos interesa conocer? Nuevamente les comento que todas estas presentaciones las voy a dejar para que ustedes las puedan tener. ¿Y qué es la administración? Y de administraciones hay varias. Hay algunas administraciones privadas y otras públicas. Aquí de lo que vamos a trabajar es la administración pública, el derecho administrativo, una de las actividades propias del derecho administrativo, el acto administrativo y también el procedimiento de impugnación administrativa como lo presentamos al inicio. Pero vamos montando un poco la estructura sobre este capítulo. Entonces nos interesa la administración pública. ¿Y desde qué perspectiva? Desde la perspectiva jurídica. ¿Qué se entiende desde el derecho a la administración pública? Necesitamos conocer el sujeto, que es la administración, para luego aplicarle el derecho, el régimen jurídico a esa administración pública. Pudiéramos tener el Banco de la Nación, por ejemplo, ¿es administración pública o no? Le podemos aplicar el derecho administrativo, el régimen propio de la administración. Una aerolínea, un colegio particular, una universidad. ¿Es administración o no es administración pública para que se sujete al ordenamiento público? Ahora comprenderá un poco por qué hemos trabajado el tema de la separación de poderes. La administración pública, como la entendemos ahora, es una administración en el Estado moderno. Por eso me interesaba darles un recorrido histórico de cómo se concibió el Estado, la división de poderes, ¿no? La separación de poderes. Aunque el poder no se divide, sino sus funciones, pero así está concebido, ¿no? John Locke la inició, Montesquieu consiguió popularizar este concepto. Y una vez que hay una separación de poderes, poderes que antes tenía solo el rey, solo el monarca, se logró diferenciar funciones a través de la separación de poderes. Entonces podemos tener como un momento de reflexión, el momento de que aparece la separación de poderes, porque es un corte importante en la historia, en el Estado y en la administración pública. El antiguo régimen, el régimen absoluto anterior, ¿había Estado? Sí, un Estado absoluto, antes de la separación de poderes. Habían estas mismas funciones, todas estas mismas funciones, pero reunidas en una sola mano. Y el régimen jurídico efectivamente era distinto. Un poder que nunca se sometía, un poder concentrado. Era distinto como lo concebimos ahora, pero lo vivimos. Y luego ya viene el nuevo régimen, donde el derecho y la ley se ponen encima del Estado. Ya lo decíamos ahora, lo importante de ese quiebre de la separación de poderes es la concepción de tres funciones distintas, pero sobre todo porque había la posibilidad de someter al Estado, someter a quien va a ejercer la función administrativa, la vamos a someter a la ley. Eso es lo importante. Y eso es lo que no deben dejar de pensar y entender en sus administraciones públicas. Cada una de las personas que estamos aquí trabajando en el Estado nos sometemos a la ley y a la Constitución. Así está concebida desde
que hicimos este corte del Estado absoluto al Estado moderno. Sí. Todo. Usted está manifestando que nosotros tenemos que someternos a la ley y a la Constitución en la administración pública. ¿Cuál es la diferencia o cuál es por qué usa los términos si se supone que la máxima ley es la Constitución, ¿no? O la ley de leyes, como se dice? La pregunta es, usted nos manifiesta que en la administración pública tenemos que someternos a la ley y a la Constitución. ¿El porqué de esto? No deja de ser la Constitución una norma jurídica. La ley es otra norma jurídica. Sin embargo, como comentaba yo hace algunos momentos, pasamos de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho en la actualidad. La misma 27444 plantea el sometimiento de la administración pública a la Constitución, a las leyes y el ordenamiento jurídico. Hace esa distinción. Efectivamente, la norma constitucional es una norma importante, trascendente en el Estado. La ley también, ley emitida por el Congreso o emitida por el Poder Ejecutivo o emitida por los gobiernos locales y regionales. Se hace una distinción con el ánimo de hacer esa clasificación constante de una norma jurídica, que es la Constitución, y otras normas de menor jerarquía que son las leyes. Entonces, este primer partidor de aguas entre lo que era antes el Estado y lo que es el Estado nuevo, el Estado moderno, que tampoco se creó de la noche a la mañana, se ha ido montando a través de una serie de luchas para que, y hasta ahora existe la posibilidad de que la administración no se someta y no estemos en un Estado de Derecho en muchos momentos. Es importante ver cómo está reconocido el Estado en nuestro ordenamiento jurídico, constitucional, el más importante de ellos, ¿no? Nosotros, como ciudadanos, tenemos una relación, deberíamos tener una relación constante con el Estado, una relación jurídica con el Estado, y el Estado está obligado a mantener una relación jurídica también con los ciudadanos, sobre todo en la protección y la promoción de sus políticas públicas y de sus derechos fundamentales. Entonces, el Estado tiene que tener una relación jurídica interna con los miembros de esta comunidad. Lo digo esto porque algunos consideran que solamente se entiende Estado cuando se habla del Estado en sus relaciones externas con otros estados o con otras organizaciones, digamos, internacionales, la OEA, la ONU, o incluso ahora ONGs que tienen personalidad jurídica internacional. Ahí tenemos los artículos 43, 45, 77, 80, 145, 162 de la Constitución. Así lo confronta, lo sustenta. Los otros artículos también de la Constitución. Y ese Estado que tiene una relación con nosotros, al interior de ese Estado también hay poderes, y hay organizaciones, y hay instituciones, pero quien se relaciona con nosotros tiene que ser el Estado. ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 43? Somos un Estado democrático de derecho. La República Perú es una democrática, social, independiente y soberana. El Estado define al Estado. Es uno indivisible, su gobierno es unitario, representativo y centralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Tenemos un Estado hacia adentro. El poder del Estado, ¿cómo se debe ejercitar ese poder del Estado? Emana de nosotros, de la población,
Y ese Estado tiene que ejercerlo con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley, fíjese a la pregunta anterior, como la propia Constitución, el artículo 45 hace la distinción, establece. Este artículo es el artículo del Estado de Derecho que nosotros hemos reconocido constitucionalmente. El poder del Estado emana de nosotros, de la población. Quienes lo ejercen, todos los que trabajamos en la administración pública, los que trabajan en otros poderes del Estado, también que no son administración pública, quienes ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Sometimiento del Estado que tiene relaciones con nosotros, relaciones con toda la población. Cuando va a ejercer sus relaciones con nosotros, tiene que hacerlo limitado, tiene que hacerlo respetando la Constitución, tiene que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico. No puede hacerlo de cualquier manera. No estamos en el Estado antiguo, estamos en este nuevo Estado constitucional de derecho, porque primero está la Constitución, a la primera que hay que hacer caso. Pero como decíamos también anteriormente, no cualquier constitución, no cualquier norma constitucional, una norma constitucional que esté ajustada a los derechos de las personas. Artículo 77. Ese Estado tiene un presupuesto. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto anualmente reconocido. Es decir, para ejercer sus funciones el Estado tiene que tener dinero. Está reconocido también constitucionalmente cómo debe utilizarlo, con qué criterios debe utilizarlo, quiénes lo pueden utilizar, en qué circunscripciones lo reconocen, lo recogen en la Constitución. Vemos cómo el Estado tiene internamente una serie de relaciones, es decir, no es solamente un Estado hacia afuera, es un Estado principalmente hacia adentro. ¿Cómo se sustenta el presupuesto público? El 31 de noviembre se termina de sustentar el presupuesto público. Si no entra nada en el presupuesto, ya no entra nada. Los ciudadanos, antes de ayer, se han movilizado. Estuvimos ahí la Defensoría porque necesitan 230 millones de soles para el plan de tratamiento de aguas residuales. Bueno, si no entra la plata ahorita, el próximo año no hay plata para ese trabajo. Entonces el Estado tiene que regular, tiene que hacer su presupuesto para el ejercicio luego de las políticas públicas con los ciudadanos. Ahí hay algunas previsiones, por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial. Son ejemplos también que el propio Poder Judicial también tiene un presupuesto, es un Estado hacia adentro. He puesto ahí también a la Defensoría del Pueblo, en una organización de defensa de los derechos. Es decir, varias normas constitucionales internas van refrendando la idea que el Estado tiene una personalidad interna, tiene una relación interna con los ciudadanos. En las políticas públicas, el Estado, por ejemplo, en el artículo 4, tiene que proteger a la familia, promocionar el matrimonio, al niño, al adolescente, a la madre, al anciano, a las personas con discapacidad. Es decir, se tiene que ejercer una serie de políticas públicas. El Estado, encargado constitucionalmente de realizar políticas públicas en favor de los derechos fundamentales. En la política poblacional, de paternidad, maternidad y responsabilidad. Fíjense cómo, eso es norma constitucional. Artículo 8. Tenemos temas presupuestales, temas de sometimiento a la Constitución y a la ley, temas de políticas públicas, temas de combate de los ilícitos penales, del tráfico ilícito de drogas, políticas nacionales y públicas. Son refrendos constantes de que el Estado está presente en las relaciones internas con el ciudadano. También puede ejercitar deuda pública para poder financiar, se hace un endeudamiento para financiar esas políticas y las decisiones que se toman al interior de cada Estado, por lo menos en el Estado peruano. Hay unos partidarios de la personalidad jurídica del Estado que sostienen que es interno.
en sus relaciones con los ciudadanos, es lo que aquí venimos diciendo, ¿no? El Estado tiene una personalidad jurídica, ¿no? Es un ente que se relaciona con el Estado, se relaciona al interior de un país, con sus ciudadanos. Es el Estado el que tiene la personalidad jurídica. Más adelante vamos a ver también una perspectiva de un gran administrativista ya fallecido, que a quien le da la personalidad no es al Estado, a quien le da la personalidad jurídica interna es a la administración pública. García Echeverría, que seguramente lo habrán escuchado, lo habrán leído, no plantea que sea el Estado quien tiene personalidad jurídica interna, sino más bien lo tiene la administración. Es a ese Estado al que se le atribuye la actuación de los poderes constitucionales, que están ya institucionalizados y reconocidos en la Constitución: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, incluso otros órganos del Estado constitucionalmente autónomos. Tenemos alrededor de 13 constitucionalmente autónomos, ¿no? Defensoría, Banco Central, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEC, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. Es decir, hay una institucionalización de los poderes públicos y también de los órganos constitucionalmente autónomos. Y cada uno de estos son órganos del Estado. Entonces, quien tiene la personalidad es el Estado. Y dentro de ese Estado hay poderes, hay una serie de organizaciones, y que se constituyen estos en órganos de ese Estado. El Poder Legislativo, como lo comentábamos, el Judicial, el Ejecutivo, otros poderes a los que la Constitución reconoce autonomía, hemos dicho el Tribunal Constitucional 2. Hay personas que se oponen a esta personificación del Estado al interior de cada país. Lo comentábamos, el profesor García Echeverría afirma que es la administración pública la que posee esa personalidad jurídica interna. No el Estado, sino la administración pública. Y lo sustenta porque dice, por ejemplo, el Parlamento, que en la otra teoría es un órgano del Estado, aquí sería el Parlamento, es un órgano del pueblo. El Poder Judicial o el juez es un órgano del derecho, no del Estado. Y él plantea que solo tiene sentido referirse al Estado para sus relaciones externas, cuando tiene relaciones con otros Estados, en la política internacional, ¿no? O con otros organismos internacionales, como digo, OEA, o la OCDE, que está viniendo por el Perú, que es una agrupación de países que están entrando a los niveles de desarrollo. En consecuencia, el órgano que se relaciona internamente no es el Estado. El órgano que se relaciona al interior no es el Estado. El órgano que se relaciona al interior, según la teoría del profesor García Echeverría, es la administración. La primera parte de esta exposición es cómo se mira el Estado desde dos teorías distintas. Una primera forma de mirar el Estado es un Estado que hacia el interior de un país se relaciona jurídicamente con los ciudadanos y tiene diversas relaciones internas jurídicas. Otros, como el profesor Echeverría, dice no, el Estado no es el que se relaciona internamente, y plantea la idea que la administración pública es la que se relaciona internamente. Y dice, el Estado solo se relaciona externamente, como concepto, el Estado se relaciona externamente con otras personas jurídicas, con otros centros jurídicos de imputación, estados u organismos internacionales. Es decir, hay dos miradas de cómo entender al Estado. Estado que tiene relaciones jurídicas al interior, y ese Estado que está conformado además por poderes distintos, por organizaciones distintas, por órganos distintos. Es la primera mirada de la lámina. La segunda mirada de la lámina dicen otros no. Al interior, quien se relaciona no es el Estado,
que tiene distintos órganos o tal, no, es la administración pública la que tiene personalidad y se relaciona. El concepto de Estado es solamente para un relacionamiento externo. Cuando se sostenía la primera de las ideas, se tomaba en consideración a la Constitución, porque la Constitución va dándonos una pista de cuál de estas dos alternativas el Perú ha podido ir recogiendo. Y las pistas que podemos encontrar es más que hemos concebido al Estado como un ente que sí se relaciona internamente, porque se relaciona, digamos, con las políticas públicas, porque se relaciona, digamos, con la criminalidad organizada, porque, digamos, en su actuación para protegernos a los ciudadanos en determinados delitos, o que debe tener presupuesto para cumplir con las funciones públicas y las de bien común que se relacionan. Por eso es que en esos dos planteamientos, la que el Estado peruano más bien nos da pistas la Constitución que hemos previsto, es que es el Estado el que mantiene relaciones internas y es Estado configurado por varios órganos, poderes autónomos que la Constitución reconoce. Es decir, no estaríamos más bien por el lado de lo que plantea García Enterrique. Y eso es para hacer la comprensión más amplia sobre esto. Y lo segundo tiene que ver con su crítica a los temas presupuestales. Efectivamente, digamos, cada organización, cada órgano del Estado, cada poder del Estado tiene que llegar en el mes de octubre, me parece, se tiene que presentar al Congreso a pedir su presupuesto. Presupuesto que además es, digamos, histórico, no te cambian los presupuestos. La Defensoría lleva bastantes años con el mismo presupuesto. Normalmente hay cambios en educación, en salud, en programas sociales, ¿no? Ahora debe haber cambios en los temas de reconstrucción, que debe haber, digamos, los cambios. Ordinariamente la ley de presupuesto suelen decir lo mismo o tener casi los mismos apartados para los entes del Estado. Y el propio Poder Judicial constantemente está peleando, el Tribunal Constitucional, la propia Defensoría, peleamos por más recursos para hacer más cosas, pero no hay cambios. Ahora, sí es cierto, una de las cosas que hay que organizar en el Estado peruano y en las distintas reparticiones públicas es el impacto en los presupuestos públicos del personal. ¿Cuánto impacto eso hay en el presupuesto público? Pues muchísimo. Ya imaginémonos más la municipalidad de Piura, que entiendo que debe estar entre el orden de los 1.800 a 2.000 personas. Solo el distrito de Piura. El distrito de Piura se dividió en 26 de octubre y Piura. Debieron haberse llevado algunos trabajadores para el distrito de 26 de octubre. No, ahora todos los trabajadores son nuevos allá también, que se ha aumentado la burocracia. Y tenemos 2.000 aquí, o 1.800, 2.000 y más personas allá. Ese es el impacto en el presupuesto. Es un impacto muy importante. Pero el problema del impacto sí tiene que ver, digamos, es un tema bien serio. Pero lo más serio que yo siempre me he preguntado es, de esa plata que pagamos al Estado, todos, ¿cuánto me devuelven en derecho? ¿Cuánto me devuelven en derecho? Es decir, yo no sé cuánto será el presupuesto de la municipalidad de Piura en personal, pero yo calculo 2.000 personas, a grosso modo, que más o menos ganen entre 2.000 y 3.000. Son 6 millones de soles mensuales, 72 millones al año y gratificaciones y más y gastos 100 millones. Solamente una repartición pública, 100 millones. ¿Cuánto de esos 100 millones se retornan en derechos? Porque si yo tengo una empresa privada, invierto 5, tengo que tener algo a cambio. En el Estado parece ser que no pasa. Y tenemos un alto impacto en los presupuestos de mis reparticiones públicas en personal, y como bien criticaba nuestro compañero, en torno a las obras, en torno a lo que le corresponde, los servicios a la comunidad suelen ser los presupuestos pequeños, porque tenemos un alto número de personas en el Estado. Hasta la última información que me dieron, pasamos más de 1,5 millones de personas en el Estado. Es el más grande contratador, es el Estado peruano.
Sí, hay una crítica ahí de los presupuestos, hay una crítica también, no solamente cuánto impacta el presupuesto, sino la disparidad. No ganan lo mismo por un mismo trabajo en una misma institución varias personas. No se les trata de la misma manera al 728 que acá menos a servicios no personales. Es decir, hay un desorden bastante alto en los temas presupuestales de personal y eso hasta ahora no se resuelve. Y es importante que se resuelva para el beneficio de todos, porque ese es el presupuesto que corresponde a todos. Ahora, los que plantean, como el profesor García Enterría, que el Estado solamente se relaciona externamente, plantean la idea, porque luego la sostienen más adelante, que quien se relaciona internamente es la administración pública. Ella sí es la que se relaciona con los ciudadanos. Este profesor es un profesor español, ¿no? Es un profesor español muy, digamos, muy influyente a lo largo del derecho administrativo en Iberoamérica, porque de ahí vienen muchos de sus escritos de este profesor ya fallecido el año pasado, me parece. ¿Cómo emerge la administración pública? Nuevamente insistimos, la administración pública nace del principio de separación de poderes. ¿Por qué? Porque se da a cada, ya no está reunido en una sola mano distintas funciones, sino van a tener distintas funciones, distintas personas, o distintos órganos, o distintas organizaciones, o distintas entidades, ¿no? Se separan las funciones del poder, y entonces habrá seguramente en esa separación algo que sea, oye, y la función legislativa, ¿a quién le corresponde? Ahí hay una función. La función judicial, ¿a quién corresponde? La función ejecutiva será lo mismo que la función administrativa, ahí sale también. Entonces la separación de poderes es un elemento importante. No se puede hablar de administración pública antes, porque todo estaba en una sola mano. Su alumbramiento, que haya una administración pública